Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Seguimos leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo, que hoy en el capítulo 3 nos regala cuáles son las cualidades que debe tener un responsable en la comunidad cristiana. Pablo habla de los episcopos y de los diáconos. Episcopo, que en griego significa inspector, y es la palabra de la que deriva obispo, aunque no necesariamente correspondan las funciones de entonces con las de ahora, mientras que el diácono significa servidor. Sí parece que corresponde con el oficio actual. Las cualidades que pide de ellos son las que se pedirían de cualquier persona a la que se le encomienda un cargo de responsabilidad: sensatez, equilibrio, fidelidad, buena educación, dominio de sí, comprensión, buen gobierno de su propia casa, hombres de palabra, no envueltos en negocios sucios ni dados al vino, sino irreprochables. Cuando habla de las mujeres, de las que pide que sean respetables, sensatas y no chismosas, no se sabe en realidad si Pablo se refiere a las mujeres de los diáconos, que es lo más probable en el contexto, o a otras que tienen algún ministerio en la comunidad. Lo importante es que las virtudes humanas deben ser la base de toda vida cristiana y son esenciales en el ministerio de gobierno de la Iglesia. Esto no aplica solo a los obispos y a los ministros ordenados o a los superiores o superioras de comunidades religiosas. Todos de alguna manera tenemos una tarea que cumplir, que supone que tengamos cierta responsabilidad en algún aspecto de la vida comunitaria. Por eso todos deberíamos examinarnos de esta lista que Pablo nos regala, a ver si podemos aprobar en nuestro quehacer comunitario. La madurez personal, el equilibrio, el buen corazón, la fidelidad a los nuestros, el control de nosotros mismos, la honradez, el vivir una vida ejemplar. Haríamos bien en repasar el programa y respondernos a nosotros mismos con sinceridad, porque una autoevaluación nos hace exigentes, pensando que la comunidad o la familia también nos está evaluando continuamente, pero sobre todo Dios, que espera de nosotros más de lo que estamos dando. Lucas, en el capítulo 7, nos regala un gesto milagroso de Jesús en favor de una viuda de Naín. Un episodio que solo Lucas nos cuenta y que presenta un paralelo sorprendente con el episodio de Elías que resucita al hijo de la viuda en Sarepta. ¿Cuántas veces se ve en el Evangelio que Jesús se compadece de los que sufren y les alivia con palabras, con gestos y milagros? Hoy atiende a esta pobre mujer que, además de viuda, ha quedado desamparada porque ha perdido a su único hijo. La reacción de la gente ante el milagro es justa. Un gran profeta surgió entre nosotros. Dios es el que ha visitado a su pueblo.
El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos, y lo hace a través de su comunidad, la Iglesia, y de un modo especial por medio de su palabra poderosa y de sus sacramentos de gracia. Dios nos tiene destinados a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. El sacramento de la reconciliación sería hoy la aplicación actual de las palabras de Jesús: joven, a ti te digo, levántate, porque uno que estaba muerto por el pecado, ahora ha vuelto a la vida. La unción de los enfermos. No es Cristo Jesús que se acerca al que sufre por medio de la comunidad, por medio de los ministros, para dar alivio y fuerza a través de su Espíritu. Y la Eucaristía, en la que recibimos su cuerpo y sangre, no es garantía para nosotros de resurrección, como lo prometió Él en el capítulo 6 de Juan. El que coma mi carne vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. Los sacramentos siguen siendo la acción de Cristo en favor de nosotros. La escena de hoy del Evangelio nos debe interpelar también, en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Cristo. Cuando nos encontramos con personas que sufren porque están solitarias, enfermas o de alguna manera muertas, porque no han tenido la mejor vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos, o la del samaritano que le atendió? Para recordar aquella parábola que solo Lucas nos regala también. Lo de hoy no es una parábola, es su actitud ante un hecho concreto. Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno, aliviando y repartiendo esperanza, también podrá oírse la misma reacción de entonces: Dios ha visitado a su pueblo. La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo, porque es el mejor lenguaje del Evangelio, el lenguaje que todos entienden. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.